Es para mí la primera vez que voy a hablar en esta iglesia. Es la verdad. Nunca hablé desde acá. Así que para mí es un privilegio y especialmente en este día tan especial. Comencé a investigar vamos a hablar sobre las madres, las mamás. Y en la Biblia hay muchas madres, pero hay madres que se resaltan, ¿no? Cuando llega Navidad, seguramente hablamos de quién, de la mamá de la Virgen María. Pero vamos a hablar en esta mañana de 3 mamás que hicieron posible que el resultado de ellas 3 nace el primer escritor de la Biblia, y escribió 5 libros. Así que no voy a hablar de ese hijo, pero sí de las madres. Ya vamos a ver. Para introducirnos en la historia, porque esto viene de escuela dominical, del libro de Génesis, del libro de Éxodo, vamos a ver un corto de 3 minutos que nos va a introducir en la historia, en el trasfondo de esta historia, de estas 3 madres, valientes madres, que se jugaron y que el fruto de estas 3 madres va a ser algo muy recordado y es el bestseller más conocido del mundo. Estos 5 libros que el niño escribe es el más leído en toda la historia de la humanidad. Algunos ya me pescaron de quién se trata el personaje, pero yo quiero hablar de las mujeres, que no son muy nombradas, pero son madres que dieron a luz un hijo que realmente algunas ayudaron para que ese niño naciera. Así que bueno, vamos a ver el corto, así nos introduce en la historia, en el trasfondo. Espero que se vea. Dios prometió bendecir a Abraham y por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Lo mismo les prometió Dios al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. Después de muchos años, Jacob tuvo 12 hijos, pero había uno llamado José a quien amaba muchísimo. Y los hermanos de José estaban muy celosos de él. Stop! You must do this! Así que tomaron a José y lo echaron en un pozo. Lo vendieron a unos comerciantes que iban de camino a una tierra llamada Egipto. Los hermanos mancharon la ropa de José con sangre y le dijeron a su padre que a José lo había devorado un animal salvaje. José entró a la tierra de Egipto como esclavo. Pero en Egipto, Dios lo puso al servicio de personas poderosas. Pasado un tiempo, el monarca de los egipcios, el faraón, mandó llamar a José. Le pidió a José que interpretara un sueño. Dios le dio a José la interpretación correcta acerca de una gran hambre que vendría sobre la tierra. El faraón se sintió complacido con José y lo puso en autoridad sobre la tierra de Egipto. To this man, bow to him! Cuando el hambre vino sobre la tierra, la familia de José sufrió mucho en la región de Canaán. Pero en Egipto, José había llenado los graneros. Y aunque los hermanos de José lo habían traicionado, él todavía sentía un amor profundo por su familia. Toda la familia de José pudo llegar a vivir en Egipto y así escapar al hambre, gracias a la posición que Dios le había dado a José.
my beloved son. Así fue que un pueblo, por medio del cual Dios había prometido bendecir a las naciones, terminó viviendo en tierra ajena. 350 años más tarde, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob todavía estaban en Egipto. Constituían una población multitudinaria que había llegado a conocerse como el pueblo hebreo. Ahora había un nuevo faraón quien temía que los hebreos habían llegado a ser un pueblo demasiado grande. Así que el faraón los esclavizó, pero ellos seguían creciendo. Así que ordenó la muerte de todo hijo varón que naciera en una familia hebrea. So be it. Lo más probable es que Ahí Satanás nomás. haya participado en este plan, pero Dios Hasta ahí nomás. La historia de un rey que se ve amenazado por... Esto está descrito en Éxodo capítulo 1 y 2. Y la historia que vimos es en Génesis, varios capítulos de Génesis. Lo importante es que el rey, Ramsés II, que era en ese momento, ve que 70 personas que habían entrado hacía 400 años atrás, porque José había entrado hacía 400 años, esa es la esclavitud, o sea, el tiempo que pasó la familia de José en Egipto, hasta que llega el Éxodo. Espero no haberlos hecho perder en la historia, pero los que no han leído anteriormente pueden leerlo todo Génesis y en Éxodo estos pasajes. El Ramsés II ve que es una amenaza. 70 personas que habían entrado se transformaron en 2 millones. Era más numeroso. Tenían 650.000 soldados, o sea, personas en tiempo de servicio militar. El pueblo judío, el pueblo hebreo. Y es así que se comienza a tener miedo. ¿Cómo hacemos para hacer que este pueblo no sea una amenaza para nosotros? Entonces comienza a tramar un plan de 3 pasos. El primer paso lo vimos recién. Construir 2 ciudades, grandes ciudades que se llamaban Pitón y Ramsés. Eran las 2 ciudades que el pueblo hebreo comienza obligadamente a construir. Así que los varones los ocupa, los esclavizan en ese tiempo de este rey. Ese es el primer plan. Pero ven que el rey dice, pero ¿qué pasa? Le estamos dando más trabajo, le metemos más impuestos, los maltratamos. Sin embargo, vemos que el número avanza. Y entonces ahora sí vamos a leer, porque en la narración no está, el plan 2. El plan 1 era esclavizarlos de tal modo que no tuvieran fuerza y sin embargo brotaban los hijos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 1, versículo 16. Empecemos del 15. Además, el rey de Egipto, el faraón, habló con Cifra y Fúa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo, estos son los 2 nombres de 2 mujeres valientes, madres, que eran parteras, Cifra y Fúa. De ellas vamos a hablar. Seguimos leyendo. Les dijo el rey, versículo 16, cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces
El rey de Egipto les mandó a llamar y les dijo, ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes que nosotros lleguemos a atenderlas. Las dos mujeres que se jugaron y cumplieron con algo que hoy saben cómo se llama esta determinación que toman las personas cuando tienen que hacer algo con otra, matar a otra persona, o hacer algo que está reglamentado en Argentina y está permitido. Y el decir que no, ¿cómo se llama? Objeción de conciencia. Estas mujeres aplicaron lo que ellas veían que Dios les había enseñado. Se jugaron en contra del faraón. El plan 2 era exterminio de los varones, pobres los varones, ¿no? Sin embargo, ellas no obedecieron al rey, pero sí obedecieron a Dios. Mujeres valientes que se jugaron por los varones, por aquellos niños que nacieron. Ustedes se imaginan, eran personas que estaban eran parteras, dar a luz, sacar a la vida. Decirle, no, ustedes tienen que matarlo. Si lo ven que es varoncito, mátenlo. Tremendo, tremendo. Plan 2 fracasó. Nacieron un montón de chicos. Entonces comienza el versículo, vamos a leer el 20 en adelante, dice, de esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo, echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Plan número 3. No solamente las parteras tenían que matar a los chiquitos, sino que todo el pueblo. Esa era la situación histórica que tuvieron que enfrentar dos mamás, porque vemos que hay una bendición especial para estas madres. Y se les dio una familia numerosa, Dios. Dios las premió porque ellas se jugaron. Qué importante que es la maternidad, ser madre, pero ellas eran madres y eran parteras y se jugaron por los varoncitos. Esto era un infanticidio, un genocidio que el rey quería hacer que sucediera en este pueblo hebreo. Sin embargo, Cifra y Fúa son dos mujeres, madres, que se jugaron por los chicos. Tenían temor de Dios. Esa era la razón de la objeción de conciencia. Es el derecho que tienen las personas a negarse a cumplir con órdenes, con leyes, y considerarlas lo contrario a las convicciones morales, éticas y religiosas. O sea que eso es lo que ellas aplicaron en aquel tiempo. Estamos hablando de muchos años para atrás. El temor a Jehová es el principio, el primero que tenemos que tener, porque está en Proverbios 1:7. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Que realmente las madres que están aquí presentes realmente gocen de este privilegio de ser madres, pero también de gozar de proteger a estos chicos. Dios le dio a Cifra y a Fúa la posibilidad de ser valientes. Le da premio. Dos madres jugándose por los bebés. Enfrentándose al faraón, el pueblo de Dios está llamado a temer a Dios sobre toda autoridad, nación o circunstancia. Siempre existió la posibilidad de por sí o por no.
a pesar de que se legalicen ciertas cosas que parecen que están bien para un gobierno, para Dios no lo es. Y el pueblo de Dios tiene que ser no solamente profético, sino hacer esto. Sí a la vida. El principio que está en Génesis 1:28, que dice, tengan muchos hijos, fructifiquen, es un mandato, una bendición de Dios. No al incentivo de no tener hijos que estamos viviendo en nuestra sociedad. No al aborto sistemático, ya sea aborto químico o aborto práctico. No a la degeneración que nos proponen algunos gobiernos. No a suplantar a los hijos por animales o mascotas o cosas que se está viendo en nuestra sociedad. Sí, disfrutemos de madres que tienen hijos. Es una bendición de Dios. El Salmo 127, 3 dice lo siguiente. Los hijos que nos nacen son una bendición del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esa. Que Dios bendiga a las madres valientes que tenemos en nuestro medio, que realmente se han jugado en situaciones adversas, en situaciones normales. Leyendo sobre las mamás, ¿ustedes saben cuántas madres hay en Argentina que están criando en familias monoparentales? Una palabra media rara, no tiene nada que ver con un mono. Es una mujer. Ayer estuvimos en Ongamira y había un curso de los bomberos. Había 4 bomberos y una mujer. Era la que hacía la práctica de reavivarse y de todo un curso chiquito. Y estuvimos hablando un ratito con ella. Le dice, ¿qué tenés familia? Sí, tengo 2 hijos. Y no, dice, soy sola. En Argentina hay 1.600.000 familias monoparentales. 3 millones de niños que son criados por mamás. ¿Me están entendiendo esa parte? Estamos en una sociedad donde se ha destruido el matrimonio, la familia, y estamos en esa realidad. Gracias a Dios, demos por las madres que se están jugando en nuestra iglesia sin solas. Muy valioso lo que se está haciendo. Disfrutemos de nuestros hijos. Cifra y fuga, 2 ejemplos de mujeres valientes que sostuvieron la vida de los varones. Y vamos ahora al varón, no a la mujer. El otro nombre es Jocabet. Jocabet es la mamá de un niño que justamente el escritor de todo esto es él. Así que sabía perfectamente el nombre. Ustedes fíjense que en la Biblia muchas veces se habla de personas, pero no lo dicen el nombre. En este caso dice, las parteras eran tal y tal. Claro, si él iba a ser el escritor, él estaba escribiendo esta historia. Jocabet, la mamá de Moisés. Dios es gloria, el nombre de Jocabet. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a leer el relato y van a ver la cantidad de características lindas que tiene, que es muchas de las mamás que están aquí. Seguramente tienen estas cualidades y hay muchas más de las que vamos a ver rápidamente. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Y ahí entramos en la otra mamá, Jocabet. Aunque no lo dice acá, lo dice en Éxodo capítulo 6, el nombre de este bebé. Dice, un hombre de la tribu de Leví se casó
con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de juncos. Hasta ahí nomás. Me llamó poderosamente la atención que dijera, al ver que este niño era hermoso. Le voy a preguntar a las mamás, ¿alguna vez usted pensó que su bebé era feo? Yo creo que no. Ninguno. Por más lindo que sea, es lindo. No digo la otra palabra. Mi abuelo decía, para no sentirse en compromiso, porque los recién nacidos a veces están arrugaditos, pero este sí que es un bebé. Este sí que es un bebé. No, bueno. Pero zafaba. Al ver la mamá que su hijo era hermoso, comenzó un plan. Y entonces yo puse la mamá amorosa. Es amorosa porque tiene amor hacia ese chico. Esas madres que eran las parteras se dedicaron el tiempo a sacar a este niño, a Moisés. Jocabet ve al chico, dice, no puede ser. Y comienza a hacer un plan. El rey tenía un plan que era el exterminio. Y ella quería luchar valientemente por este niño, que no sabía lo que iba a hacer en el futuro. En el futuro llegó a ser el escritor, porque la Torá, que serían el Pentateuco, los primeros 5 libros, se han leído. Cuando ellos estaban narrando eso, no había ningún libro escrito. Era toda tradición oral de todo lo que había pasado. Moisés no tenía libros escritos como tenemos nosotros, no había Biblias. Él empezó a escribir la Biblia. Como mujer, comienza a hacer un canastito. Que hasta el día de hoy, los que peinamos canas, hemos nacido en Moisés. El Moisés era una canasta, que es lo que se pasó en el video ahí, que empezó, ¿no es cierto? ¿Apareció la canasta? Sí, ¿no? Un canasto, una cuna hecha de mimbre acá, pero allá lo hacían de juncos. Entonces comienza el plan de protección. ¿Cómo hago que no me lo coman los cocodrilos? ¿Cómo hago para que no se hunda el canastito? Seguramente Amram, el papá, habrá ayudado y empezaron a tejer protegiendo ese bebé. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en nuestros primeros años situaciones difíciles? Que no teníamos todo. Sin embargo, hubo creatividad, hubo la protección, así sea en un cajoncito, pero siempre tuvimos algo para hacer que nuestros hijos vivan lo mejor posible. No todos, como se dice el dicho, nacimos en cuna de oro, sino que ha habido dificultades. Ellos tuvieron una dificultad muy grande. Jocabet, una mujer heroica, que se juega por su hijo ante un edicto del rey. Y tenía 2 enemigos grandes. Todos los hombres y todas las mujeres egipcias podían acusar de que ahí había un chico. Y los cocodrilos. Los cocodrilos del Nilo son muy conocidos por la peligrosidad. Sin embargo, ella preparó con juncos. Seguimos adelante en la lectura. Y dice: lo tuvo 3 meses, lo escondió durante 3 meses por un tiempo, tomó un canastillo de junco, lo tapó, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además, le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Investigando un poquito, ¿saben cómo se llamaba la hermana?
Allá hay una, Miriam. De acuerdo a los estudios, Miriam. Y tienen varios hijos, porque también no solamente tiene a Moisés, sino tiene a otro que también es muy importante en la historia, que es Aarón, el sacerdote. Así que fíjense de qué mamá estamos hablando. Una mamá que se jugó, y ahí tejiendo con juncos, previsora, creativa, además de amorosa, protectora, creativa, también planifica. La hermana tenía que estar ahí vigilando. Había muchos peligros, pero no pudo aguantar más de 3 meses. El plan de Dios se estaba cumpliendo perfectamente en la historia de un rey que quería que se fueran muertos y llama al corazón de la hija del rey. No me adelanto a la lectura. Más tarde, el versículo 5, la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: este es un niño hebreo. Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: ¿le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño? Ve por ella, contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño y la hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo y yo te pagaré por tu trabajo. Qué emocionante. Una mamá que tenía algo prohibido, criar un hijo. Ahora la hija del faraón le paga para que ella lo amamante y ella tenía leche. Era la mamá. ¡Qué privilegio! Además de planificar, tiene que ser responsable con ese chico. Y mamás, ustedes saben que Dios nos presta por un tiempo limitado a nuestros hijos y después vuelan. Y eso lo sabía perfectamente esta mamá. Debía cuidarlo, amamantarlo, pero en los primeros años de su vida, la mamá le pudo dar el idioma hebreo, ahí hablaban en otro idioma, la tradición oral, que él nunca se la borró, porque si siguen leyendo, él nunca preguntó de dónde salimos nosotros. No, él sabía perfectamente que era del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, y luchó por el pueblo. Fue el gran libertador, el salvador que salió de Egipto, que eso no lo vamos a ver, pero qué importante es esta madre. Responsable. Tenemos el privilegio de tener a nuestros hijos cierto tiempo. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás lo olvidará. Lindo proverbio. Desprendida. Una mamá que cuando llegó el momento tuvo que decir lo siguiente. Y la hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo, y yo te lo pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: yo lo saqué del agua. Hasta le pusieron un nombre egipcio, pero él era hebreo, puro hebreo, de pura cepa, de la tribu de Leví. Una mujer, una mamá, que crió a su hijo y ahora tiene que decir: se lo doy para preservar la vida a la hija del faraón, como su hijo. ¿Perdió el hijo o ganó? En la historia
vemos que el triunfo de Dios sobre toda autoridad está dado por madres que se jugaron, madres que pusieron su empeño a pesar de las autoridades, a pesar de situaciones difíciles. Dios prepara a un libertador a pesar de la oposición del rey, a pesar de que el rey decía, hay que matarlos. Lo cría en la misma corte, en la misma casa después. Le dan la educación egipcia, pero ya tenía la base de jamás se olvidará. La base tenía el cerebro ya, tenía en su mente la carga que la mamá le había, mamás, agradezcamos a Dios por la posibilidad que tenemos de criar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Jocabet era una madre y estuvo dispuesta a jugarse por su hijo, que iba a ser un líder de la liberación del pueblo israelita. Jocabet tiene el privilegio de criar a su hijo en la obediencia a Dios. Fue la mamá del escritor más leído del mundo hasta el día de hoy. Hizo 5 libros, la Torá. Que realmente Dios nos bendiga, las bendiga, y les hago un repasito rápido con las palabras características de las mamás. De estas hay un montonazo más. Gracias por ser amorosas, como lo son. Gracias por ser creyentes en Dios y educadoras de eso también. Qué privilegio que tienen las mamás, también los papás, de leer la Biblia en devocionales en la casa. Ser valientes luchadoras, protectoras, creativas, planificadoras, responsables, desprendidas, humanitarias. Que Dios nos ayude a ver el ejemplo de estas 3 madres que se jugaron por los varoncitos en aquel entonces, que son recordados a través de sus nombres: Fúa, Sifra y Jocabet. El resultado, Moisés. Que Dios las bendiga mucho y vamos a pedirles que pasen todas las mamás. Adelante, vengan todas las mamás. Vamos a ver quién es la primera que pasa. Vengan todas las mamás. No se puede hacer todo acá. ¿Bien? Vengan todas, porque hay 2 regalos, así que si no están aquí, se las pierden, ¿eh? 2 regalos esta mañana. Esto también es para que tomemos dimensión de la fuerza que tiene nuestra iglesia en mujeres, ¿no? Bien, bien. Yo les decía 2 regalos. Las chicas se nota que están acá porque conversan mucho. Les voy a pedir que si nos pueden ayudar haciendo un poquito de silencio. ¿Ya estamos? Bien. Vamos a tener 2 regalos. El primero de ellos es orar por ustedes como comunidad, ¿eh? Pedirle y ponerlas en manos de Dios y pedirle la cobertura de Dios por cada uno de ustedes. Así que vamos a orar especialmente por ustedes, ¿sí? Después ya les voy a explicar lo segundo. Pero vamos a comenzar por lo prioritario, porque creemos que la oración tiene poder y necesitamos y bueno, queremos darles este regalo. Nuestro Dios, muchas gracias por estas mamás valientes que tenemos aquí con nosotros esta mañana. Gracias porque ellas eligieron dar vida, le dieron sí a la vida. Muchas gracias, nuestro Dios, por su generosidad, por su esfuerzo,
por su amor incondicional. Gracias porque tienen esa capacidad de hacer muchas cosas juntas. Y las ponemos en tus manos, Padre, para que tu gracia, tu poder, tu favor se derrame sobre cada una de ellas. Las ponemos en tus manos para que tú concretes sus sueños más profundos, para que tú las sostengas, les proveas sabiduría en la mente, gozo, alegría en el corazón, sanidad en el espíritu y sanidad en el cuerpo. Que tú las acompañes, las abraces y las rodees de tu amor. Y que tú cumplas el propósito que tienes para cada una de ellas. Las valoramos mucho, nuestro Dios, y oramos para que tu bendición generosa sea sobre cada una de ellas y sobre cada una de sus familias. Y Señor, gracias por las mamás que no están aquí, que extrañamos, pero que han sido tan importantes para nosotros y que recordamos con mucho cariño. Oramos en el nombre que es poderoso, el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y el segundo regalo es un presente que tiene dos propósitos, que la disfruten porque es muy dulce y para que la piensen también, para que tengan buenos pensamientos. Es uno por mamá, no es por uno por cada uno de los hijos que tienen, ¿eh? Así que es un regalito por cada uno de ellos, cada una de mamá, y le damos un fuerte aplauso a las chicas. A medida que tienen su regalito, las invitamos a que se vayan a sus lugares. Muy bien. Y vamos a ir terminando, hermanos. Qué lindo que es venir a la casa de Dios y disfrutar de todas estas cosas. La verdad que el Señor es tan bueno que nos ayuda a disfrutar de cosas maravillosas. Bien, bienvenidas los que están de visita. Tenemos de visita a Elsa Bongiorno y su hijo Eddie desde California. Para los que no saben, California queda pasando Monteleña en Estados Unidos. Que el Señor les bendiga, gracias por la visita. Y les voy a pedir que se pongan de pie, porque otro anuncio no tengo. Vamos a terminar en oración, salvo que el 31 de diciembre es fin de año. Sí. Vamos a estar orando especialmente por Charlie Maestri, que está pasando una situación difícil de salud. Tengámoslo en oración. También a Silvina, que lo está sosteniendo en estos momentos muy difíciles. Gracias, Padre bueno, santo y todopoderoso que estás en el cielo, por las bendiciones que nos regalas. Gracias por poder estar en tu casa. Gracias por poder compartir y disfrutar con cada hermano las distintas situaciones, acontecimientos. Te pedimos especialmente por Charlie Maestri para que
tú los sostengas, tú los sanes en el nombre del Señor Jesucristo. Y te agradecemos, Padre, por las madres. Gracias por cada una de ellas. Gracias porque nos cuidaron, nos amaron, nos siguen amando, nos siguen cuidando. Te pedimos que las bendigas mucho. Señor bueno, te dejamos en tus manos ahora lo que viene, la Escuela Bíblica Dominical, para que tú la bendigas también y que bendigas a cada niño, a cada corazón que va a participar de esto. Te rogamos tu bendición en esta semana, te necesitamos porque sin vos no podemos hacer nada. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Que el Señor